Para lo cual les doy la más cordial bienvenida. Volver a coincidir, sin duda, es una grata experiencia. Con ello, un honor presentar a distinguidas personalidades quienes integran esta mesa de reflexión, como lo es nuestro querido ministro Luis María Aguilar. Ministro, bienvenido a esta mesa. Gracias. Es un honor para nosotros. Quien además de ser coordinador, encabezará y guiará los trabajos, moderando y realizando cuestionamientos que propicien el diálogo entre los participantes. Asimismo, y como integrantes de dicha mesa, se destaca la participación distinguida de la magistrada Ana María Ibarrao Holguín, la magistrada Fabiana Estrada Tena, la magistrada Irina Gracia Cervantes Bravo y el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, quienes expondrán el tema como personas juzgadoras desde su perspectiva jurisdiccional. Sin más por señalar, cedo el uso de la voz al ministro. Gracias. Y sean bienvenidas todas y todos. Gracias. Gracias, muchas gracias, señora magistrada. Así como está en el orden que me han sugerido, voy a darle la palabra a la señora magistrada Ana María Holguín para que por favor nos empiece a introducir en el tema que ahora nos compete y que creo que puede ser, espero, de interés de todos. Por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Es un honor para mí estar en esta mesa, con usted, ministro Luis María Aguilar, con mis compañeras magistradas, magistrados, un gusto estar esta tarde para conversar de un tema tan importante, apremiante en este momento. Entiendo que tengo 7 minutos, entonces voy a ser muy breve sobre todas las cosas que se pueden decir sobre esta temática tan amplia. La mesa trata sobre justicia constitucional, pero me gustaría enmarcar mi participación en un aspecto pues, más puntual, que es precisamente el tema que nos convoca a este conversatorio, a esta asamblea, que es la justicia para la inclusión social en México. Entonces, la pregunta sería, o lo que quisiera yo abordar, es qué rol tienen los jueces constitucionales, los jueces de este país, para lograr la justicia social. Creo que si bien venimos pues, de 10, 15 años de un quehacer en materia de derechos humanos muy amplio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una construcción muy robusta en el contenido de estos derechos, con sentencias fundamentales y paradigmáticas en materia de igualdad, en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, de las personas con discapacidad, de igualdad de género, en todas estas sentencias, por mencionar algunas de madres en reclusión, de bullying escolar, trabajadoras del hogar, el caso y el desarrollo libre, desarrollo de la personalidad, con sentencias como el consumo, marihuana lúdica, son sin duda ejemplos de todo este gran trabajo que ha venido realizando la Corte en los últimos años. Y ahí están las sentencias, ¿no? Un cúmulo impresionante de sentencias que nos hemos permitido reordenar en el Centro de Estudios Constitucionales, en los cuadernos de jurisprudencia que están disponibles para todos y todas en la página del centro. Sin embargo, creo que todo este habla de los derechos humanos plantea un nuevo momento. Creo que podemos decir que hay un nuevo momento constitucional, que se está inaugurando nuevas problemáticas, nuevos dilemas, nuevas preguntas. Y esto me parece que tiene que ver con las demandas de justicia social. Si bien se han avanzado en esta progresión de cumplimiento y realización de los derechos, no podemos negar que todavía vivimos en un país profundamente desigual y pues atacado por mucha pobreza. Esto es una realidad.
Y vemos pues que entonces se ha colocado en los hombros de los jueces y juezas de este país expectativas sociales muy altas. Ahora se le exige a cada uno de los jueces y juezas pues que logre a través de sus sentencias una transformación de la sociedad. Se le exige quizá demasiado, ¿no?, a un juez o a un juez o a una jueza. Además, pues creo que no podemos negar también el momento político en el que nos encontramos, en que hay mucha polarización y en el que pues hay un grupo que defiende ciertos intereses y reviste pues, estas demandas en clave de derechos humanos, y el otro grupo también a su vez defiende el interés opuesto también en clave de derechos humanos. Pero ¿cómo determinar quién tiene la razón en un conflicto? Será el juez en cada instancia que va a ir determinando pues, cuál es en definitiva el contenido y el alcance de este derecho que se ponga en cuestión. Entonces, creo que todas estas demandas pues, inatendidas, de desigualdad, de pobreza, estas expectativas tan altas que están depositadas hoy en día en los jueces y las juezas, inauguran un momento de justicia constitucional. Entonces, dado este contexto o dada esta problemática, ¿cuál tendría que ser el rol de los jueces de este país? Desde luego, está en manos del Poder Ejecutivo atender las demandas de justicia social en primer término. Es el Poder Ejecutivo a nivel federal, pues quien tiene la capacidad de establecer todas estas políticas públicas, la distribución del gasto público, etc. Pero no podemos negar también que parece que los jueces se están viendo como la última puerta para sus reclamos inatendidos de justicia, como la última esperanza, y se deposita en cada uno de los jueces pues esta expectativa tan amplia. Entonces, este es el dilema. Por un lado, pues desde luego el Poder Ejecutivo está llamado, es su función realizar todas estas facultades de políticas públicas. Y digamos que los jueces tienen una actividad más residual o más mínima cuando se plantean casos en concreto que llegan hasta sus instancias. Sin embargo, creo que con todo, el Poder Judicial, los jueces, tienen una posición estratégica también para avanzar ciertos postulados de justicia social. No digo que los jueces y juezas vayan a establecer políticas públicas o vayan a proteger el gasto público, pero sí que al dotar de contenido a los derechos humanos pueden establecer ciertas pautas o entablar cierto diálogo con los otros poderes del Estado, desde una posición, desde luego, mesurada, responsable, frente a lo que se tiene en el caso concreto. Creo que para realizar esta función se nos ha establecido como jueces y juezas de este país pues un instrumental muy amplio a partir de la reforma constitucional del 2011, donde ahora todos los jueces de este país somos jueces de constitucionalidad debido al control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Y debido también a esta necesidad de realizar, obligación de realizar los derechos humanos progresivamente, y no solo los derechos humanos de fuente nacional, sino también los de fuente internacional. Entonces, digamos que los instrumentos técnicos, argumentativos para la construcción de las sentencias a partir de los derechos humanos están ahí. Pero ¿cuál debe ser el rol de los jueces en este contexto, con estas posibilidades? Me parece que pues, nuestro deber tendría que ser no tomar decisiones generales, no banalizar los derechos. Pensar que los jueces de este país no solo son jueces de caso, sino que son jueces del presidente. Son jueces que con sus decisiones también van a impactar hacia el futuro para la resolución de casos similares. Entonces, un juez no resuelve en un laboratorio químicamente puro o aislado del contexto, ni de los impactos que puede tener su sentencia en el futuro. Entonces, pues, estas sentencias tendrían que ser responsables de este contexto, con perspectiva de derechos humanos, a través de la única defensa que tienen los jueces respecto de sus decisiones, que es una argumentación.
una argumentación clara, robusta, seria, basada, por supuesto, desde luego, con los derechos humanos. Entonces, yo creo que dos temas muy apremiantes que seguramente ocuparán a la Suprema Corte de la Nación, pero también a todos los jueces y juezas de este país, que son pues, la realización de los DESCA y también el avanzar hacia el combate en contra de la discriminación. Creo que el derecho robusto de los derechos humanos es instrumental precisamente para construir una sociedad justa e igualitaria. Creo entonces que en este contexto tendría que ser la función del juez, una función estratégica en la realización y avance de una justicia social. Muchas gracias, magistrada. Desde luego yo coincido con usted en que es estratégica la labor de los jueces, no solo porque resuelven los conflictos de intereses que a veces son ajenos incluso al derecho, son intereses políticos o de grupos, sino que además se refleja en ello el interés por defender los derechos humanos. Y uno de los más requeridos por necesidad de aclaración es precisamente las personas con discapacidad, limitaciones, la discriminación, como mencionaba la magistrada, de la cuestión de los niños, en fin, una serie de condiciones que los jueces tienen que ir orientando, porque esa es la labor de los jueces en la formación de la justicia social, ir orientando, porque a los jueces les corresponde precisamente esa facultad de dirimir esas diferencias de pensamiento y erradicando con sus resoluciones aquellas que son contrarias a los derechos humanos. Le voy a pedir a la magistrada Dinora Velázquez, Claudia Dinora Velázquez, que por favor nos ponga su punto de vista al respecto, por favor. Con mucho gusto, magistrado, en este caso continuaríamos con la magistrada. Bueno, si quieren lo hacemos así. En esta presentación, porque la traigo. Y además, como usted es la anfitriona, yo lo percibo con un gusto, pero bueno, mi punto de vista, en este caso, como lo está señalando la magistrada Ana María Ibarra Aunquín, sí, definitivamente sí es necesario y es importantísimo. Inició con un punto de vista importante cuando dice nuestra función y nuestra obligación en la aplicación de los derechos humanos como jueces constitucionales ante sociedades polarizadas, ante sociedades con diversos cambios. Bueno, tan solo estábamos hoy comentando antes de ingresar a esta mesa cuando nos había tocado vivir una situación como la que vivimos con la pandemia. La primera vez después de 2 años de estar nuevamente cerca, ¿sí? Donde se presentaron una serie de cuestiones jurídicamente que pudiéramos poder mencionar estaban estables. ¿Sí? Se encontraban estables y había criterios que se fijaban con cierta estabilidad. Sin embargo, estos fueron presentados, fueron de alguna manera colmados de circunstancias que agravaron la conducta de dichos actos, que hoy se nos están presentando todos los días en el tribunal. Como magistrada del Tribunal Superior en una materia de suma responsabilidad, como son los campesinos, las comunidades, los indígenas, cuanto más lo vivimos, ellos tenían que salir a trabajar, tenían que salir a comer. Luego entonces, ahí debe de estar hoy nos puesta nuestra visión de la aplicación con ese criterio jurídico, con esa gran expectativa de que si existe en nosotros, de poder definir con todo lo que hemos aprendido, ¿sí? Durante estos últimos, diría yo, con mucha fuerza, 10, 15 años, ¿sí? Volverá a aplicarlo de una manera justa y equitativa como es nuestra obligación. Sería mi opinión. Muchas gracias. Muy agradecido por su participar en su idea. Por favor, doña Fabiana Estrada, si nos hiciera el favor de
hacer el planteamiento correspondiente, por favor. Con mucho gusto, señor ministro. Es un gran honor compartir esta mesa con usted y con mis compañeras en magistrado. Yo quisiera abordar la cuestión desde la pregunta de cuál es el potencial de la justicia constitucional para efectuar cambios sociales. ¿Cómo podemos realmente pensar que la justicia constitucional puede traer cambios y generar una verdadera inclusión? Y lo voy a analizar a partir de un caso práctico que considero que es un caso de éxito. Hace 2 días, con la legalización y el reconocimiento del matrimonio igualitario en el estado de Tamaulipas, tenemos ya un país en el que en las 32 entidades federativas se reconoce la posibilidad de que una pareja del mismo sexo pueda contar con los códigos civiles en las 32 entidades federativas. Pero fue un proceso que tomó mucho tiempo y es un proceso que si lo analizamos y vemos cuál fue el rol de la justicia constitucional, nos puede dar lecciones importantes para el futuro, para entender cuál puede ser esa capacidad de la justicia constitucional para traer cambios y transformaciones verdaderas. Es muy interesante advertir que el matrimonio igualitario inicia el camino que nos trajo hasta este día, inicia con una modificación del Código Civil de la Ciudad de México en 2009, hace 13 años. Hace 13 años se reconoce, se modifica el Código Civil de la Ciudad de México para cambiar la definición de matrimonio, para que ya no sea la unión entre un solo hombre y una sola mujer, sino que sea la unión entre 2 personas. Esto es interesante porque nos demuestra que el primer paso fue una conquista legislativa, una conquista democrática. Fueron los propios grupos LGBT los cuales, a través de su lucha por sus derechos, lograron este reconocimiento a nivel legal. El asunto llega a la Corte a partir de una impugnación del Procurador General de la República que plantea ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que esta modificación del Código Civil de la Ciudad de México es contrario al artículo 4 constitucional porque trastoca el concepto constitucional de familia. El artículo 4 constitucional establece que se debe proteger la familia y la familia es aquella conformada por un hombre y una mujer. La Suprema Corte dice no. La Suprema Corte dice el artículo 4 constitucional establece varios modelos de familia. No existe un modelo único de familia. La Constitución no puede imponer un modelo único de familia y el legislador local puede perfectamente bien ampliar este concepto para reconocer a la familia como realidad social. No existe un concepto jurídico, no hay una definición de matrimonio en la Constitución y entonces el legislador de la Ciudad de México podía perfectamente hacer esta modificación. Esta sentencia es muy importante porque provee de argumentos constitucionales y provee de una narrativa a las personas que estaban luchando por sus derechos. Entonces, a partir de ahí comienza una lucha en todo el país por lograr este reconocimiento, ya no solo en la Ciudad de México, sino ampliarlo a toda la República. El siguiente gran asunto, y el que viene a cambiar por completo la dinámica, es el amparo en revisión, un amparo en revisión que llega a la Suprema Corte en 2012 sobre el matrimonio en el estado de Oaxaca. Una pareja del mismo sexo en el estado de Oaxaca solicita contraer matrimonio, esto es negado y a partir de eso se plantea la inconstitucionalidad de la definición de matrimonio como la unión entre un solo hombre y una sola mujer con el fin de procrear. Y entonces aquí el planteamiento ya es muy diferente para la Suprema Corte. Aquí ya no es ver si el legislador local podía ampliar el concepto, ampliar el matrimonio para que también pudieran acceder a él las personas, parejas del mismo sexo, sino aquí es válido que el legislador limite el acceso al matrimonio solo a las parejas heterosexuales. Lo que la Corte dice es aquí hay una discriminación, hay una distinción implícita. En esta definición de matrimonio hay una distinción implícita entre parejas homosexuales y parejas heterosexuales. Entonces, esto tiene que superar un criterio, un análisis estricto de constitucionalidad y solo así podrá ser válido.
y no lo supera, no hay razón para excluir a las parejas del mismo sexo de acceder al matrimonio. Esto además es discriminatorio y les genera perjuicio a sus derechos, porque no solo no pueden acceder al matrimonio y a todos los beneficios expresivos de acceder a él, de contraer matrimonio libre de desarrollo de la personalidad, sino que también les priva de otros derechos asociados al matrimonio. Un siguiente precedente relevante en esta idea de ir construyendo una doctrina y en esta idea de líneas jurisprudenciales llega en 2014, en el que la Suprema Corte se tiene que pronunciar sobre una figura alterna que eran los enlaces conyugales. Y aquí la Corte dice, pues no puede haber una figura especial para las parejas heterosexuales y una diferente para las parejas homosexuales, porque esto pues simplemente da una idea de jerarquía, transmite la idea de que estas parejas son inferiores, no genera los mismos derechos y realmente no es una verdadera igualdad. Esto genera un régimen muy similar al régimen que existía en Estados Unidos en la época de la segregación racial, en donde la Corte Suprema reconoció o decidió que esta segregación era válida porque las razas estaban separadas pero iguales. Entonces, este régimen de separados pero iguales era lo mismo que estaba ocurriendo con estas enlaces conyugales. A partir de estas 3 resoluciones pasaron 3 cosas. Por un lado, la Suprema Corte se siguió comprometiendo con estas líneas jurisprudenciales y siguió emitiendo sentencia tras sentencia. A golpe de sentencias se siguió consolidando la jurisprudencia. Esto implicó, además, que ya se formó jurisprudencia y que cualquier pareja en cualquier parte de la República podía, en caso de que le fuera negada una solicitud para contraer matrimonio, cualquier pareja homosexual podía acudir a un amparo y lograr obtener un amparo y poderse casar. Pero pasó algo adicional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos empezó a promover acciones de inconstitucionalidad para que también reformas en los códigos civiles que buscaban limitar el matrimonio o dejar claro que era entre un hombre y una mujer fueran declarados inconstitucionales. Y una cuestión adicional, las personas de la comunidad LGBT, con base en toda esta línea jurisprudencial, siguieron exigiendo sus derechos y siguieron obteniendo victorias en los congresos locales. Lograron que se modificaran otros códigos civiles. Y este proceso termina este mes, en octubre de 2022, 13 años después, con el reconocimiento del matrimonio igualitario. Ya los últimos estados fueron Guerrero, Tabasco, Tamaulipas, el Estado de México. ¿Qué lecciones creo que podemos sacar de esto para la justicia constitucional y su posibilidad de traer cambio social? Es que al final del día, la justicia constitucional es muy importante, pero el cambio es una construcción colectiva. Realmente es la colaboración, la interacción entre otros sectores públicos, entre los miembros de la sociedad civil, las personas que buscan defender sus derechos, otras instituciones. Tiene que ser verdaderamente una deliberación pública, un trabajo colectivo, y esto me parece que es un caso exitoso de una jurisprudencia de la Corte que trajo un cambio estructural y que realmente se debe a esta manera tan orgánica en que se vinieron dando los cambios. Y algo muy importante, que la Corte y el Poder Judicial actuó con el respaldo social. Fue un acompañamiento mutuo que terminó con esto, y creo que es algo que como juzgadores nos puede servir para el futuro, siempre contar y ir de la mano de este respaldo social. No podemos perder esta conexión. No podemos perder este diálogo con la sociedad, no podemos estar divorciados de la sociedad. Realmente estos avances se dan en común. Muchas gracias. Muchas gracias, magníficas opiniones. Desde luego yo rescato muy bien la opinión de la cercanía con la sociedad, porque de hecho, esta figura yo tuve el honor ya de ser ministro cuando se empezó a tratar estos temas en la Corte, ya a votar desde luego a favor de ellos. Y yo creo que aquí hay dos circunstancias que ya señalaba Estrada. En primer lugar, que se hayan hecho los planteamientos, como los hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y yo, primero en el sentido negativo que había hecho la Fiscalía, pero luego en el sentido positivo de la Comisión de Derechos Humanos, porque
Esto es muy importante para nosotros, los juzgadores. Estamos muy atentos a lo que soliciten las partes. No podemos actuar oficiosamente para revisar las leyes, sino requerimos que haya un impulso procesal, una demanda que nos lleve a hacer el estudio. Muchas veces se requieren, desde luego, los argumentos para poder enfrentarlas y tomar decisiones, que eso es lo que hacen los jueces, tomar decisiones, que no les extrañe a nadie que un juez tenga que decidir alguna circunstancia, pero muchas veces, afortunadamente también, como tenemos en el Tribunal Constitucional, y existe la figura de la suplencia de la queja, los juzgadores tenemos la oportunidad de mejorar, ampliar todo ello, los argumentos, todo ello en beneficio de la protección de los derechos humanos. Y esto del matrimonio igualitario estuvo también, y lo recuerdo también como participante, que se decidió la posibilidad de que estos matrimonios de estas personas que deciden contraer matrimonio siendo del mismo sexo pudieran adoptar. Esto fue también un paso muy importante, porque si no, era también una forma de discriminación. Y por otro lado, si se le están reconociendo los mismos derechos que a cualquier otro matrimonio, pues este también es una posibilidad, pero todavía mejor, porque en ello está implícito o expreso el reconocimiento de la protección de los menores, en el que en lugar de que tengamos, como hemos tenido desgraciadamente, a niños y a niñas viviendo en la calle y muchas veces literalmente en las coladeras, es mejor que participen en una familia y que estén cuidados, educados y que tengan todas las condiciones de apoyo. El hecho de que se permita que los matrimonios del mismo sexo adopten, no quiere decir que es una cuestión automática. Igual que en los matrimonios heterosexuales se hace un análisis, se evalúan las capacidades, las conductas y las condiciones en las que va a poder crecer un menor, y entonces se toma la decisión. Yo creo que todos estos son cuestiones de inclusión social muy importantes que se han tomado en los tribunales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que además me honra haber participado en esas decisiones. Por favor, doña magistrada Irina Graciela Cervantes, esperaríamos su opinión respecto de estos temas, por favor. Sí, muchas gracias. Por su venia, señor ministro Luz María Aguilar. Es un honor estar con ustedes en esta mesa, que usted la presida, y también compartirla con las magistradas Ana María, Claudia Dinora, Fabiana y el magistrado Sergio, y también que nos acompañan los magistrados de la jurisdicción electoral, la magistrada Norma, Manuel, Adrián, el magistrado de Tlaxcala, que están participando también en este diálogo y quienes nos siguen también presencial y a través de los medios digitales. El tema que quisiera reflexionar con ustedes es, como lo decía Ana María, es cómo a través de nuestra tutela judicial efectiva podemos, a través de esa protección a los derechos políticos electorales, hacer esa inclusión social. Ciertamente estoy convencida que la Constitución es la norma suprema fundante que contiene los principios y elementos axiológicos que inciden en la vigencia de los derechos humanos, creando lo que conocemos con el bloque de constitucionalidad y convencionalidad para la protección de nuestros grupos vulnerables e históricamente olvidados, como nuestros pueblos originarios, las mujeres para participar en paridad, migrantes y grupos de diversidad sexual. Creo firmemente que los juzgadores, si teniendo solo un límite, porque también los juzgadores tenemos límites, y ese límite es no caer en la discrecionalidad, y sin ser tampoco ese pues Hércules que nos decía Dworkin, creo que sí tenemos la obligación de hacer efectivo ese bloque de constitucionalidad, no solo resolviendo la norma, aplicando la norma al caso concreto, sino a través de la maximización de derechos, porque ello conlleva hacer efectivo el principio de igualdad, que trae implícito la no discriminación. Esto es, que no podemos tratar de forma diferente
a dos o más personas en base a un criterio que se juzgue no razonable. Y yo creo que, digamos, la base de este bloque de constitucionalidad lo tenemos en el artículo 1 de nuestra Constitución. Para mí es una norma que con esta reforma del 2011 es fundamental para los juzgadores, porque nos dice qué es lo que no podemos hacer. Es decir, no podemos discriminar ni por sexo, por género, por preferencia social, por condición social, te dice la prohibición. Sí te dice que en la interpretación del derecho tienes que maximizar, tienes que ser progresivo, tienes que ser universal y que tienes que aplicar la Constitución y los tratados internacionales, por lo cual hay un enlace a la internacionalización del derecho. Desde luego, a través de la jurisdicción electoral, tenemos claros ejemplos de cómo hemos cambiado la realidad en México de la participación política de los grupos vulnerables. Desde luego, estas acciones afirmativas que establecen una serie de medidas positivas que lo que han hecho es revertir escenarios históricos de desigualdad histórica que de facto enfrentaban nuestros pueblos originarios, nuestros migrantes, nuestra diversidad en la comunidad de la diversidad sexual, LGTB, TTIQ y más, para el ejercicio de sus derechos. Desde luego, para garantizarles ese plano de igualdad sustancial en el ejercicio de sus derechos y darles una verdadera oportunidad de la representación política. Desde luego que es al legislador a quien le va a concretizar a través de la normativa estas acciones afirmativas que nosotros desde la jurisdicción venimos haciendo. ¿Por qué? Porque nuestras sentencias pues, son temporales y al caso concreto. Entonces, es obligación del legislador dotar de contenido a través de la normativa correspondiente y a través de la también ejecutivo de la política pública. Si no, no podemos hacer ese cambio social. Entendiendo estas acciones afirmativas de dar un trato diferenciado a los grupos y a sectores que se encuentran en evidente situación de vulnerabilidad, de marginación, darles más oportunidades a través de la concretización de sus derechos fundamentales. Estoy convencida que esto lo podemos lograr a través de esta tutela judicial efectiva y no solo como una forma de lograr la representatividad dentro de las decisiones o de la toma de decisiones del poder público, sino que nosotros como juzgadores electorales incidimos en la concretización de tres principios que son la igualdad, la libertad y la dignidad de la ciudadanía. Por ello, yo creo que, y con esto concluyo, el tiempo realmente es muy breve, creo que hemos avanzado mucho en la jurisdicción electoral y me siento muy orgullosa de ello, de lo que hemos hecho en la jurisdicción electoral. Porque, por ejemplo, así como la Corte ha dicho que no podemos, aunque vayamos a beneficiar a los derechos de los pueblos originarios, se tiene que hacer la consulta. También la jurisdicción electoral ha dicho que se tiene que hacer la consulta cuando van a afectar sus derechos de votar y ser votados, aunque les des la representatividad. Otro avance que hemos tenido para nuestros pueblos originarios es la autoadscripción calificada. Y aquí, por ejemplo, tengo que reconocer al magistrado Sergio, que él, a través de una sentencia maravillosa, se puso a analizar todo el contexto, por ejemplo, del pueblo birrárica, y nos dio su cosmovisión, sus costumbres, y por qué se tenía que hacer una autoadscripción calificada amplia para poder ser participante, por ejemplo, en el estado de Nayarit. Entonces, creo que sí hemos logrado proteger bajo el sistema normativo esos valores constitucionales de nuestros pueblos indígenas. Tenemos que salvaguardar sus costumbres, sus tradiciones, su diversidad cultural, su ancestralidad. Es decir, a veces queremos a nuestros pueblos originarios someterlos a nuestros procedimientos, a nuestros plazos, a nuestras formalidades.
y la verdad es que a veces no nos entienden. Cuando yo tuve la oportunidad de ir a divulgar que los pueblos originarios en Madrid podían entrar a la participación política y que tenían que elegir a sus representantes en los diferentes partidos, muchos de ellos decían, bueno, ustedes nos tienen divididos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otros usos y costumbres que por unanimidad, por asamblea que tenemos, decidimos, y ahora a través de los partidos políticos estamos muy divididos. Entonces tenemos que entender, porque a veces queremos traer a nuestras costumbres, a nuestras formas de decisión, entonces tenemos que tener un diálogo que le dé mayor cercanía con nuestros pueblos originarios. Finalmente, también un caso de éxito que tenemos en materia electoral, aparte de ya lograr la paridad de género, es en nuestros grupos migrantes. En algunas entidades federativas, como en el caso de la Judicatura de Nayarit, se logró que los partidos no podían postular listas de representación proporcional sin contener dentro de los 6 primeros lugares un candidato migrante. Y el partido que en su momento no cumplió con dicha lista, no tuvo, a pesar de haber obtenido la barrera legal o haberla superado, no logró tener una representación proporcional, no haber respetado este postulado. Finalmente, creo que también en materia electoral se ha protegido la diversidad sexual. Los juzgadores electorales enjuician con perspectiva de género, sobre todo han reconocido el género no binario, para salvaguardar estos derechos políticos electorales de los grupos de diversidad sexual y ese derecho que toda persona tiene a su libre determinación, ordenando al INE que incluya dentro de esta representatividad personas con desventaja y que tengan diversidad sexual. Esta es una síntesis de lo que hemos logrado, aparte de la protección también de los discapacitados dentro de la jurisdicción electoral. Y hay muchos retos todavía. Estos han sido casos concretos, pero tenemos que hacerlos que se conviertan en una realidad en nuestro México, que es a veces tan desigual, para lograr esa pluralidad. Muchas gracias. Gracias por el tema, claro. Yo nada más destaco 2 o 3 puntos muy importantes. Primero, que el bloque constitucional hay que entenderlo como normas internas. Una vez que el Tratado Internacional reconoce una serie de derechos, no estaríamos juzgando con base en una norma externa o exterior. Estamos juzgando con normas que nuestra propia Constitución ya integra al sistema jurídico mexicano. De tal manera que cuando juzgamos, apoyándonos inclusive en los tratados internacionales, no estamos tomando una decisión por lo que diga fuera de México alguien, sino porque esos derechos, al reconocerse en el tratado, se incorporan al derecho mexicano, de tal manera que no hay una distinción entre la fuente de la cual proviene. Y otra cosa que yo creo que es importante y que coincidimos, como lo dije hace un rato, es que se obligue finalmente de alguna manera al legislador a que modifique sus políticas legislativas, a que transforme la ley en la forma en que los tribunales lo han ido estableciendo en el reconocimiento de derechos, y con ello, con base en las leyes, el Ejecutivo pueda establecer las políticas públicas adecuadas. Le agradezco mucho, magistrada, y ya que estaba señalando la muy interesante resolución del señor magistrado, le voy a dar el uso de la palabra, nada más destacando lo que usted señalaba, magistrada, que lo que nosotros pensemos no es lo que debe ser. Por eso, nuestra opinión puede ser subjetiva frente a los pueblos indígenas, y ellos son los que realmente saben lo que les interesa, lo que les importa y lo que necesitan. Por eso las consultas no son un ejercicio para ver si algo que nosotros creemos que les beneficia tenga que ser inútil. No, la consulta es para saber exactamente qué es lo que ellos quieren, requieren y necesitan. Gracias. Con permiso, por favor, hágase el uso de la palabra, señor magistrado. Muchas gracias, ministro Luis Aguilar, por lo intimidado que se siente uno con estar con un señor ministro de su tamaño.
y decirle que con todo respeto voy a ir en voto concurrente todo lo que se ha dicho. Solamente añadir eso, me permite un voto lateral y uno por otro. Saludo con mucho gusto a Irina, Bertilla, Estrada, Ana María Ibarra, Laura, Fabiana, y agradezco el privilegio de poder compartir con ustedes algunas ideas que creo que hay detrás de la pregunta de cuál es el papel, la función o el rol de los jueces constitucionales en una democracia como la nuestra. A mí me parece que detrás de esta gran pregunta también hay otras preguntas muy importantes, como por ejemplo, ¿qué hace el derecho frente a la pobreza, la marginalidad, la desigualdad, la discriminación, la exclusión? ¿Puede el derecho ser emancipatorio? Es decir, ¿el derecho sirve para equilibrar las desigualdades sociales? ¿Puede servir para romper los círculos de miseria, los círculos de pobreza, los círculos de exclusión? ¿O el derecho acaso tiene que mantenerse al margen de los procesos de cambio social? Si la respuesta es así, entonces también los jueces también pueden mantenerse al margen de los cambios sociales, mantenerse, digamos, en el formalismo jurídico y desde ahí simplemente asumir que son lo que muchos juristas querían que fuéramos, aristócratas del derecho. Pero desde mi perspectiva, los jueces constitucionales, en especial los tribunales constitucionales terminales, tienen una función muy importante que los teóricos le llaman de apertura constitucional. Los tribunales tienen la función de tener apertura constitucional. ¿Qué significa esto? Bueno, que a pesar de una extensa reforma, en la que hubo una extensa, digamos, listado de derechos fundamentales de 2011, y, como bien dice el señor ministro, gracias al proceso de adopción de tratados internacionales, de derecho internacional, se incorporan a nuestro sistema jurídico otras normas y otros derechos que nunca nos hubiéramos imaginado. Uno de ellos, por ejemplo, fue el derecho de acceso universal al Internet, que no estaba en nuestra Constitución, pero que fue declarado por primera vez desde la ONU en 1994. Esa apertura constitucional permite que tribunales constitucionales, por ejemplo en Colombia, hagan lo que se conoce como declaración de inconstitucionalidad del estado de cosas. ¿Eso qué significa? Es que no se limitan solo a lo que está en la Constitución, o no solo a lo expresamente previsto en la Constitución, sino que un tribunal constitucional colombiano dice a todos estos maestros que tienes excluidos del sistema de seguridad social, los tienes que incluir. Todos. ¿Por qué? Porque es un derecho humano igualitario de acceso a la salud. Esta es una sentencia de cambio constitucional, de transformación social, y además es inapelable porque lo dictó el Tribunal Constitucional colombiano. Ha dictado sentencias así para los casos de desplazados. Ha dictado sentencias así para pueblos y comunidades indígenas. La apertura constitucional significa en muchos sentidos que tengamos un poco de creatividad acerca de lo que dice la Constitución, por esos límites que hablaba ahorita, sin salirnos de esas cuatro esquinas que decían los federalistas de la Constitución, pero obteniendo tal vez respuestas diferentes. Porque en México habemos un 43.9% de personas que viven en extrema pobreza. ¿Y a poco, solo porque somos jueces y solo porque tenemos una ventanilla muy específica, vamos a mantener al margen de esa pobreza? ¿O qué no cuando nos toquen asuntos justamente en esa limitada jurisdicción? No vamos a querer actuar, intervenir de una manera equilibradora, emancipatoria, que mejore las calidades de vida de esas personas. Pues no solamente la pobreza, que es la peor violación de derechos fundamentales que existe en la historia de la humanidad. Hoy por hoy, la mayor cantidad de violación de derechos fundamentales es por la extrema pobreza. Pero hay otra muy grave, que es el acceso a la justicia. 7 de cada 10 personas, según World Justice Project, 7 de cada 10 personas no acceden a la justicia. 7 de cada 10 personas. De esas 7 personas que no acceden a la justicia, pues más de la mitad están en extrema pobreza. Pero las 3 que sí acceden, solamente una queda satisfecha con la respuesta judicial. Una persona. Por eso tal vez no debe sorprendernos que en el Latino Barómetro, los tribunales a nivel Latinoamérica salen con un 27.7 de credibilidad. No es nuestra culpa, también hay un trabajo del otro lado, la iniciativa privada de los otros poderes, culpando a los poderes judiciales de este, digamos, inacceso a la justicia. Entonces yo, por eso me quedé de un lado un poco lateral. Tenemos herramientas como tribunales constitucionales para resolver e intervenir activamente dentro de nuestros límites, repito, dentro de nuestros límites, para mejorar el estado de cosas inconstitucionales. Sí tenemos. Desde el 2008, la Suprema Corte de la Nación
participó en la construcción de un protocolo que es una joya, digamos, una joya en el derecho, que es el Protocolo de Brasilia. El Protocolo de Brasilia está dedicado justamente a establecer una especie de compliance judicial para señalar cuáles son los tribunales de excelencia. ¿Qué es un tribunal de excelencia? A pesar de aquel que tiene cobertura prácticamente en defensa gratuita para todos los justiciables. El protocolo de Brasilia es para las personas que están en condiciones de vulnerabilidad, ojo, no hay personas vulnerables per se, están en condiciones de vulnerabilidad, se les pueda prestar asesoría gratuita. El protocolo de Brasilia además establece las normas liberadoras, equilibradoras para personas con discapacidad. En México hay más de 6 millones de personas con discapacidad, y aquí yo quiero reconocer mucho al ministro María Aguilar, porque tal vez fue el primer ministro presidente que permitió y convocó a personas con discapacidad que trabajan en el Supremo Corte de Justicia. Es un gran logro, es un gran ejemplo que hay que seguir. La pregunta es, ¿cuántos de nuestros tribunales tienen personas con discapacidad en inclusión laboral? Pocos. Y a veces lo hacemos solo con los amigos, pero no tenemos una convocatoria específica para que secretarios, juzgadores tengan discapacidad. Más de 6 millones y todos estamos abiertos, todos tenemos un cheque libre para la discapacidad. Cheque libre. Sí. Hay herramientas, decía el protocolo de Brasilia, están las sentencias de reforma estructural como las que hacen algunos países, está, digamos, la perspectiva intercultural, la de género, nuestros protocolos que han sido una historia de éxito, y además también tenemos herramientas tecnológicas. Como yo decía, desde 1994 la ONU declaró la inclusión digital como un derecho humano. Yo ya vi pronto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ojalá, declarando el derecho humano al acceso universal a Internet, la inclusión digital. Un día, así como el derecho al agua, que ya debe de estar en todos lados, un día como el derecho, por ejemplo, a la igualdad, el derecho de Internet también nos quitará un poco de marginalidad. Estoy seguro que la apertura constitucional un día también permitirá reconocer a los pueblos y comunidades indígenas no solamente su propiedad ancestral, como lo hacemos en México, sino, por ejemplo, reconocer la propiedad inmemorial. Eso ya lo ha hecho la Corte Interamericana de los Unidos. No porque sea bueno o malo, no, simplemente porque está en uno de los mejores estándares internacionales de protección de los derechos interculturales. México va bien. Nuestra Suprema Corte nos ha dado muy buenos ejemplos, el Tribunal Electoral, incluso el Consejo de la Judicatura, pero también los tribunales locales y las jurisdicciones ordinarias, civil, mercantil, penal. Todos formamos, como bien decía la magistrada, una empresa colectiva que desde los litigantes, desde los estudiantes, van ideando nuevas respuestas jurídicas a planteamientos sociales. Yo sí creo, en suma, que los jueces, en alguna medida, cuando tocan sus puertas los justiciables, tenemos el deber de subsanar las deficiencias de la advocacia. ¿Cómo las subsanamos? Con sentencias bien argumentadas y basadas en nuestra Constitución y en lo mejor nosotros mismos, que no son otra cosa que los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Muchas gracias. Gracias. Magnífico. Gracias. Nada más haré una breve reflexión. El acceso a la justicia depende de que se hagan los planteamientos ante los tribunales. Para que se hagan los planteamientos ante los tribunales, las personas, la sociedad tienen que saber, tienen que estar enterados de que tienen esa posibilidad. ¿Cuál es el substrato de todo esto? La educación. Necesitamos educación, educación, educación. Que se hagan saber a todas las personas de la escuela, de los niños, que tienen ciertos derechos, que tienen posibilidades para hacerlos valer y exigir su respeto, para que puedan, cuando sean adultos, lo hagan inclusive a través de sus padres o tutores, exigir el reconocimiento y el respeto de sus derechos. Y todo eso es la educación. Si la gente no sabe que tiene ese derecho y sabiéndolo no sabe cómo exigirlo, es un problema en el que no se le ha educado, no se le ha enseñado que tiene eso. Entonces, para mí, esto es muy, muy importante, que nos vayamos a las bases, a que quizá, a lo mejor con otra metodología, desde luego, se vuelvan a los orígenes del civismo que se daba en las escuelas hace muchos años, y que volvamos a tener a la gente y a los niños educados en la estructura del Estado, pero también en la defensa de sus derechos. Por eso yo quiero agradecerles a todos ustedes
sus participaciones realmente interesantes y constructivas, y con esta idea de que los jueces sí podemos participar de manera indirecta con estas resoluciones en la política pública. Yo creo que esto es indudable e invaluable, porque son siempre en protección de los derechos de las personas y de los derechos humanos de todos. La cuestión de la discapacidad es una cuestión que yo creo que se debe atender todavía con mayor urgencia. Como recordaba el señor magistrado, yo tuve la oportunidad de favorecer no solo las condiciones laborales, haciendo plazas específicas para personas con discapacidad que no se les deben otorgar a otras personas más que a personas que tengan alguna discapacidad. En concursos para jueces, si tenían alguna dificultad visual o debilidad visual, les poníamos pantallas que les pudieran ayudar o personas que pudieran leer por ellos, o cuestiones materiales como en los edificios, que haya rampas, que no hay escalones, que las puertas de los baños se abran automáticamente para quienes vayan en silla de ruedas, en fin. Pero esos son medidas que empezamos a hacer y que yo creo que deberían hacerse en todos lados. En los restaurantes, en los teatros, en los cines. Hay muchas cuestiones que ponen obstáculos, a veces inapreciables para las personas que no tenemos esas discapacidades, que un escalón de 5 centímetros, dicen, no, pues es un escaloncito, sí, pasa con una silla de ruedas. Pero yo creo que todo esto va construyendo una mejor sociedad y que podemos lograr con el tiempo. Espero que no sea muy tardado y que vayamos avanzando como lo está haciendo México a través de sus tribunales y de la Constitucional en la defensa de los derechos humanos y el reconocimiento de todo el mundo. No sé si estaba pensado tecnológicamente que las personas que estén en línea pudieran participar haciendo alguna pregunta. Lo que sí entiendo indudablemente es que quienes están aquí puedan hacer alguna intervención, alguna pregunta o inclusive alguna reflexión al respecto. Como lo ven, ¿tienen alguno de ustedes que está aquí mientras nos averiguan si los que están en línea pueden averiguar algo? Por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo pienso en una reflexión en relación a la resistencia que pueden tener los poderes, tanto legislativo como ejecutivo, para algunos de los aspectos que las sentencias propias pueden mandar. Un servidor, Manuel Alberto Cruz Martínez, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, nosotros en el año 2018 dictamos una sentencia en relación a una omisión legislativa, en relación a la actualización del artículo 5º, párrafo décimo de tercera, fracción tercera de la Constitución del Estado, que finalmente resolvió la Corte y se declaró omisión. Han transcurrido desde ese momento hasta la fecha 4 años y apenas está haciendo la consulta a los pueblos indígenas. Por 2 ocasiones, la consulta fue suspendida porque no ha reunido los requisitos. Entonces, hoy en Hidalgo apenas somos bajo esa conciencia. Y debo recordar que en el centro del país, particularmente en Hidalgo, a diferencia de lo que puede pasar en el norte o en el sur, todos estos sistemas normativos se suprimieron en las leyes regionales. Los delegados municipales o representantes indígenas se adecuaron a la normativa legal y fueron perdiendo, se fueron desvaneciendo este tipo de usos y costumbres. Sin embargo, en las elecciones, para poder determinar la autorización calificada, aceptamos como si fuera parte de su cultura la mayordomía de la iglesia, que viene en contraposición con la postura de la laicidad que debe tener el gabinete. Este tema creo que eso tenemos que reflexionar y cada región de la República tiene su. Claro. Y esto de las consultas indígenas, hay una omisión importante del Congreso de la Unión. No se ha emitido una ley que regule verdaderamente cómo deben hacerse las consultas, para que podamos saber cuáles son los estándares necesarios para poder entender que se está haciendo una consulta verdadera, que se está escuchando a estas poblaciones. Y la Corte ha ido más o menos construyendo algunos criterios
al respecto, pero yo creo que esto es muy importante por lo que decíamos. Tenemos que saber qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, qué es lo que han vivido, inclusive de sus ancestros. Yo creo que esto es una muy buena reflexión. Claro, muchas gracias. ¿Alguno de ustedes quiere hacer algún comentario al respecto? Por favor. Muchas gracias, señor ministro. Interesante el panel. De verdad que uno viene a estos foros aprende mucho y estamos obligados, sobre todo como estudiadores, a ver qué va a pasar dentro de décadas, ¿no? Indudablemente que 2011 marca un parteaguas y finalmente los que somos jugadores lo venimos entendiendo. La reforma de 2011 viene a ser aterrizada en la cuestión de la interpretación y de la convencionalidad. 10 años. Pero hace un año pasaron varias cosas otra vez. La cuestión de la paridad de género, los derechos de las mujeres. Y alguien decía, bueno, pues tienen que entrar 10 años más para ser entendibles y para asegurar esos derechos a estas personas. Hay otros temas. Prisión preventiva, que es la que al menos yo estoy enterado ahí, es un tema también para todo el país de enorme importancia y que también marcará el parteaguas para los problemas que vienen. Discapacidad, la comunidad LGBTI. Pero alguien decía, si es ya necesario hacer una nueva constitución, ¿bajo qué bases? Derechos humanos, convencionalidad, globalización. Tenemos que ser lo que tenemos como fundadores y al menos tenemos que traer al problema. Claro, sí, claro que sí. Y de hecho, como el derecho al medio ambiente sano, que te ha como tratado colateralmente, pero no se ha enfrentado directamente, eso también eso es muy importante. Y me permito opinar, porque mi opinión está publicada, los demás ministros no podrán hacerlo a la sesión, que lo que estamos planteando es un concepto genérico de la prisión preventiva oficiosa, no solo relativo a los delitos que se impugnaron, que son los delitos fiscales, de contrabando, de evasión fiscal, sino cuál debe ser el concepto que, según nosotros, interpretando la Constitución, y me refiero a nosotros, mi equipo y yo, planteamos al Pleno de la Suprema Corte para que la prisión preventiva oficiosa deba entenderse como aquella figura en la que el juez, sin necesidad de la instancia del Ministerio Público, pueda abrir el debate para ver si una persona debe estar o no en prisión preventiva. Porque el hecho de que se le acuse de un delito a sabiendas, como puede ser, de que no va a ser declarado culpable, pero se le acusa del delito, entra automáticamente a prisión sin que se haya justificado, evaluado su situación personal ni nada. ¿Cuál es el compromiso más grande de que se aprobara esto? En todos los delitos, además, sería para los que se clasifican como de prisión preventiva oficiosa, no solo en los fiscales, insisto, es la responsabilidad del Ministerio Público de demostrarle al juez que cierta persona debe estar en prisión durante su proceso. Porque además es una medida cautelar que desde luego no desaparece la prisión preventiva, pero es una medida cautelar que pudiera ser a su vez no necesariamente tomada cuando existen otras medidas que se pueden tomar para garantizar la participación de una persona en su proceso y evitar su fuga. Desde luego, si le demuestran al juez que es un asesino serial, bueno, pues me parece que sería indudable que lo ponga en prisión preventiva, porque está en libertad, pues es peligroso en sí mismo. Pero nosotros, como dijo el señor ministro presidente Saldívar, no estamos para la aprobación pública ni para el aplauso. Y yo diría, más allá todavía, no solo de la opinión pública, sino de la opinión de los políticos. No estamos para saber si nos interesa una opinión favorable o desfavorable de los políticos, sino respetar y hacer respetar todos los derechos que nuestra Constitución protege, incluyendo los de fuente internacional. Muy bien, muchas gracias por su reflexión. ¿Alguien más, por favor? Por favor, sí, adelante. Roberto Bañero Hernández, muy
buenas tardes. Estoy, aquí en el Centro de Investigaciones de la Escuela Judicial. Y bueno, también me sumo a la felicitación por el excelente panel. Y es siempre un privilegio escuchar una mesa puesta de personas tan importantes, decías como ministro. Entonces, realmente es un privilegio. Bueno, me pareció, se dieron muchas ideas muy interesantes. La primera va encaminada a la cuestión del federalismo judicial. Aquí en el Estado de México se ha comentado muchísimo la discusión sobre el federalismo judicial y el papel que juegan las diferentes jurisdicciones en cuanto a la cuestión federal, puesto que pareciera que el Poder Judicial Federal, la Suprema Corte, también determina sus criterios y prácticamente todos los poderes locales tienen que asumir esos criterios, y ahí hay una cuestión sobre de qué manera, si no es una especie de centralismo judicial que se está viviendo, ¿no? Creo que aunado a las dos grandes temas que mencionó la magistrada de Bata, puedo, que es la cuestión de los test y la cuestión de la discriminación, creo que también por ahí hay una discusión muy importante de justicia constitucional respecto a lo local y el constitucionalismo local respecto del constitucionalismo federal. Esa sería una primera duda. Y la segunda tendría que ver con la cuestión de la transformación y la inclusión, que yo, percibo que son dos conceptos diferentes, aunque últimamente se habla ahora mucho de constitucionalismo transformador, pero son conceptos que también luego se pierden cuando se habla de constitucionalismo progresista, constitucionalismo, no sé, latinoamericano, etcétera, ¿no? Esta cuestión de transformación, ¿cuáles serían los elementos para decir que una sentencia es realmente transformadora y demás, ¿no? Que es diferente a la inclusión, lo cual también celebro muchísimo, porque la inclusión, lo que dice es a los que no están contemplados en los esquemas políticos jurídicos. Entonces, Digo, no, pero... Rafael, Sí, no, sí, lo último, perdón. No, apenas iba yo a hacer comentarios en su opinión. No, pero bueno. Pero pues claro, desde luego, yo pienso, hay que ser muy cuidadosos en la justicia federal, como hemos procurado hacer, porque para evitar ese centralismo o esa percepción de centralismo, lo que hacemos es interpretar las normas o las normas locales y las decisiones locales frente a la Constitución Federal. La Constitución Federal pues, es la Constitución de todos. Y lo que nos es nuestra mayor tarea, a través del juicio de amparo, de las acciones y controversias en la Corte, es cuidar el respeto a la Constitución Federal. Debemos evitar, creo yo, en mis ya más de 40 años de juzgador, que vayamos a resolverles o a decidir algo que a los jueces del orden común, que así se les denomina, son lo que están resolviendo. Nosotros lo que tenemos que cuidar es cuál es la interpretación y si la norma que están aplicando es o no respetuosa de la Constitución Federal. Y por ello debe haber ese contexto de distinción entre lo que tiene en el caso concreto, si una persona con otra tiene un derecho, vamos a ver si la ley no es infringidora de la norma suprema, y por lo tanto, pues ya el juzgador tendrá que decidir conforme a pruebas, elementos que tenga a su alcance. Y por otro lado, yo creo que la transformación que pueden generar las sentencias, todas las sentencias pueden generar transformación, entre ellos haciendo inclusión o determinando prohibiciones, como las sentencias pueden hacer, o obligaciones, como puede ser el caso de las omisiones que no se cumplen o que no se legislan, que también existen las omisiones legislativas. Y yo creo que todo eso es lo que va haciendo una transformación. Digamos que todos son el género y la especie, como la inclusión, son algunas de las sentencias que pueden ir favoreciendo estas transformaciones. Yo les pregunto a mis compañeros del panel si tienen alguna opinión al respecto, por favor. Sí, gracias. Yo sobre el federalismo judicial que nos planteaba rápidamente, desde luego que yo siempre me he decantado en mis intervenciones por el fortalecimiento del federalismo judicial. Creo que se ha avanzado mucho, pero sí es importante seguir fortaleciendo la justicia local, sobre todo para que no se vea
como una instancia de paz. Por ejemplo, en sistemas como el español, que finalmente es un estado unitario, no federal, como el mexicano, cuando se revisa la primera instancia, solo se hace por una serie de listas, o sea, no todos revisados, simplemente cuando se pone en duda la constitucionalidad y la legalidad. Entonces, yo creo que sí es importante revisar ese sistema impugnativo, pero creo que también no se ha centralizado con esa mala idea que se dice es que al final se resuelve todo en el órgano federal, porque lo que ha hecho la Corte, o algo que a mí me parece muy favorable de lo que ha hecho la Corte, es que siempre, por ejemplo, cuando decide una acción de inconstitucionalidad, siempre te dice, bueno, pero en este caso, ¿por qué lo resolvió diferente? Por la libertad configurativa. Siempre analiza cuál es el contexto de la legislación de la Constitución local y entonces resuelve al caso concreto. Y yo creo que con esto sí se respeta mucho lo de la soberanía, lo del legislador local, y es lo que encontramos, al menos cuando yo he analizado acciones de inconstitucionalidad en la Corte, esa libertad configurativa que finalmente viene a fortalecer el federalismo judicial. Muchas gracias. Por favor, magistrado. Ana, la magistrada también pidió la palabra, perdón. En estos mismos puntos de federalismo judicial y constitucionalismo transformador, cuando hablamos de justicia constitucional, no podemos más que hablar de una justicia centralizada. La justicia constitucional, al final del día, es una justicia que todo, decía la magistrada Ana María, todos ya somos jueces constitucionales, pero por respeto al principio de igualdad y por simplemente respeto a la Constitución, al final la Constitución es una misma para todos y para todos. Entonces, lo que decida la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional tiene que ser necesariamente la doctrina que unifique la justicia constitucional a nivel nacional. Entonces, por eso de ahí viene también la reforma de 2021 en materia de precedente, que permite que una sola sentencia de la Corte sea obligatoria para todos los jueces del país, porque tenemos una misma Constitución. Por respeto al principio de igualdad, por coherencia del orden jurídico, tenemos que verlo desde este punto de vista centralizado. Y también coincido con lo que decía el ministro Aguilar. Y al final del día, si hablamos de justicia constitucional, también estamos hablando de constitucionalismo transformador, porque tenemos una constitución que lo que busca es alcanzar un ideal de paz social, de dignidad para todas las personas. Y esa realidad hoy no la tenemos. Entonces, hacer justicia constitucional es alcanzar esta realidad y es también alcanzar esa inclusión. Entonces, más allá de conceptos teóricos, la justicia constitucional es transformadora porque busca simplemente materializar los postulados constitucionales. Solo una cosa. Sí, por definición, porque hay algunas voces que entonces se cuestionan, no explicas, se cuestionan sobre qué papeles tendrían las salas constitucionales de los estados. Sí, al final, como bien menciona el ministro, algunas personas lo perciben como el paz, digamos. Entonces, el papel de las salas constitucionales queda ahí suelto. Pues es proteger las constituciones locales. Exacto, yo eso es lo que digo, complementado con lo que acaba de señalar la magistrada Ciela, yo creo que lo que tendría que verificarse en la justicia federal es si esa constitución local es acorde con o no es contraria a la Constitución Federal. Y en el ámbito de la libertad configurativa puede establecer cualquier cosa mientras no sea contradictoria. Y en ese aspecto, entonces, los tribunales constitucionales locales tendrán que verificar que los actos que estén juzgándose sean acordes con su propia constitución local. Constitución local que pudiera estar ya, digamos, validada por la justicia federal. Pero ya el caso concreto tendrá que depender de la legislación que en libertad de configuración el legislador local puede imprimir. Magistrado. Muchas gracias. Pues yo me voy a ocupar de la segunda pregunta que me llamó mucho la atención. A mí me llamó mucho la atención que este encuentro se llamara, por ejemplo, de inclusión. Porque uno busca inclusión, la palabra inclusión en el semanario judicial de la Presidencia parece. Uno busca en los precedentes el buscador más completo que tiene actualmente la Suprema Corte, se llama Julia, que es de inteligencia artificial, lo recomiendo ampliamente. Y la palabra inclusión ni inclusividad aparece.
Tu pregunta era, oiga, estamos hablando de justicia transformadora, justicia transicional, justicia, algunos teóricos le llaman, por ejemplo, la justicia del pueblo, ¿no? Justicia cultural. La verdad que nominalmente es lo de menos, porque a pesar de que no aparece la palabra inclusividad en las sentencias de los tribunales, hay que decirlo, eso no se convierte en un pecado, porque a pesar de ello, muchas sentencias de la Suprema Corte han transformado prácticamente no solamente al actor, sino a toda la sociedad. Ya vimos matrimonio igualitario. Por ejemplo, a mí me gusta una materia agraria de una mujer que sale de su casa, sale de su terreno y luego quiere reivindicar. Y después de un año le dice, no, ya prescribió. Sin perspectiva de género sí prescribió, pero con perspectiva de género no prescribió. Porque ella era golpeada, sufría de violencia por parte de su. Entonces, el cómputo de la prescripción sería diferente. Esa sentencia le afecta a ella, le afecta a todas las posibles giratoras, por cierto, que son las menos de este país. La gran cantidad de hombres, y un dato, pues, 90% de giratarios son hombres. Un dato que nos debe interesar como juristas, como tribunales, porque eso nos permite, ese dato, convertirlo y transformarlo en una decisión judicial. O sea, yo no me preocuparía tanto por el nombre, ¿no? Lo que sí diría es, en los hechos, cómo han actuado los tribunales, y yo diría que muchas sentencias que transforman, que son populares, sentencia popular, constitucionalismo popular, que son sentencias que han cambiado, que son litigios estratégicos, sentencias estratégicas de transformación social, y en eso sí hay muchos, bastantes ejemplos en el agrario, civil, familiar, y cada vez más cosas que hace, no sé, ministro, hace 20, 30 años no nos pensábamos en que el Código Civil, que pudiera atravesarse por unas inconstitucionalidades, por ejemplo, de custodia. Antes los pasábamos de acá. Perdón que lo interrumpa, pero ya me están mandando mensajes que ya demos por concluida nuestra mesa, porque ya viene la ceremonia de clausura de este evento, de esta asamblea, con el ministro Pardo. Entonces, agradezco la participación de todas y todos, no, todas y todos, los que han participado, me han acompañado, cosa que ha sido un honor para mí que estén conmigo, especialmente cuando mayoritariamente son mujeres, como sucede en mi casa, que son más, no tengo hijos mujeres. Entonces, agradezco mucho su participación al señor magistrado, sus interesantes reflexiones y felicitarlo por las resoluciones que mencionó la magistrada. Y con esto damos por terminada esta interesante mesa que me permitió escuchar opiniones de todos ustedes, coordinarla con la anfitriona, doña Claudia Dinora Velázquez. Muchas gracias y damos por terminada esta mesa. Gracias.